Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Galarza y este es un nuevo video para el proyecto Ser Mindful. El día de hoy me encuentro en Acapulco, Guerrero, México. Es 3 de noviembre del año 2020. Se supone que en este momento tendría que estar dando terapia psicológica. Sin embargo, me movieron la cita para la 1 y tengo tiempo libre. Entonces, pues hay que darle continuidad al proyecto Ser Mindful. Hay miles de temas que ver, así que tengo que avanzar. Y el día de hoy me encuentro con este maravilloso y majestuosa vista que creo que puedes notar y observar. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es la continuación, ¿sí?, del video que tuvimos ayer precisamente acerca de comportamientos problemáticos de regulación emocional. Hoy vas a aprender a hacer un análisis funcional de tu conducta, no como un terapeuta, no como un psicólogo o psicóloga, sino como cualquier persona haría su propio análisis funcional. Entonces, antes me gustaría aclarar un par de cosas que tal vez no quedaron claras en el video de ayer, ¿sí? En algún momento mencioné hobbies, pasatiempos y vicios en el video anterior como formas de regulación emocional, pero solamente van a ser formas o estrategias de regulación emocional cuando tú utilices esa actividad como una forma de regular tus emociones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a mí me gusta correr, ¿sí? A mí me gusta jugar fútbol o hacer freestyle, soccer, ¿sí? Son actividades que me gustan hacer. Me gusta leer de psicología, me gusta meditar, etcétera, ¿sí? Son actividades que me gustan. Entonces, jugar fútbol, hacer freestyle, leer de psicología, practicar meditación, no son formas de regulación emocional, simplemente son actividades que yo realizo en mi vida cotidiana. ¿Cuándo se convierten en actividades de regulación emocional? Cuando yo hago esa actividad con el objetivo de cambiar la intensidad, de cambiar mi emoción, de cambiar la forma en la que experimento mi emoción. En ese momento se utilizan como estrategias de regulación emocional. Entonces, por ejemplo, hoy que estoy en Acapulco, más tarde me gustaría salir a correr a la costera. Salir a correr a la costera no es una actividad de regulación emocional, simplemente es una actividad, ¿ok? Pero si, por ejemplo, yo me empiezo a sentir triste y digo, no quiero sentirme triste, en ese momento, y digo voy a correr, en ese momento salir a correr se convierte en una actividad, en una estrategia de regulación emocional, porque estoy con la idea de ir a correr para que mi tristeza se vaya o se disipe, ¿ok? Entonces hago esa aclaración. Entonces, las actividades por sí mismas no son actividades de regulación emocional, son actividades, son hobbies, son pasatiempos que las personas hacemos y solamente se van a convertir en estrategias o en actividades para regular las emociones cuando yo tenga la intención, ¿sí?, de cambiar mi emoción, de cambiar la forma en la que me siento, de cambiar la forma en que experimento esa emoción, esa sensación, ese impulso, ese recuerdo, ese pensamiento. En ese momento se convierten en actividades o estrategias de regulación emocional, ¿ok? Y algo que también me gustaría aclarar, y esto es bien interesante, es que una persona, ¿sí?, que sea buena regulando sus emociones es una persona que va, en esencia, a aprender a experimentar las emociones de una manera adaptativa mientras se mueve a lo que es importante en su vida, ¿ok? No me gustaría que pienses que el proyecto Ser Mindful o que ser bueno regulando tus emociones significa que no va a haber tristeza, que no va a haber ansiedad, que no va a haber soledad, que no va a haber frustración. Son emociones, son sentimientos, son estados de ánimo que van a estar disponibles durante toda tu vida, ¿ok? Sin importar qué tan bueno seas, qué tanto sepas de psicología, qué tanto sepas de mindfulness, esas emociones van a estar presentes, ¿sí? Y cuando las circunstancias y el contexto de tu vida, la historia que estés viviendo, las circunstancias correspondan a esa emoción, la vas a experimentar, ¿ok?
Por supuesto, si eres una persona mindful, es muy probable que tengas una calidad de vida buena, que vivas con plenitud, que constantemente experimentes paz, armonía, quietud, sacralidad, beatitud, felicidad, ¿sí? Por supuesto, eso va a pasar, pero también significa, ¿sí?, que en algún momento de tu vida vas a experimentar tristeza, ansiedad, soledad, ¿ok? Entonces, que tú seas excelente con la regulación emocional, excelente con el mindfulness, no significa que esas emociones que nosotros le llamamos negativas vayan a desaparecer, van a estar presentes cuando el contexto de tu vida así lo indica. Entonces, que quede claro eso, ¿no? Por ejemplo, independientemente de qué tan bueno sea yo con mis emociones, con psicología, con mindfulness, ¿sí?, independientemente de eso, en diferentes situaciones, en contextos de mi vida, cuando me pasen cosas, circunstancias, momentos, va a haber tristeza, va a haber soledad, va a haber ansiedad, va a haber miedo. ¿Por qué? Porque esas emociones, cuando yo las experimente, son las emociones que corresponden experimentar en una situación o en un momento específico de mi vida, ¿sí? Entonces, me va a pasar, por supuesto. Mientras el yo psicológico esté presente, eso va a estar siempre presente. Si yo llegara a eliminar el yo psicológico, no lo sé. No sé qué pasaría si lograra terminar con el yo psicológico. Pero mientras el yo psicológico esté presente, siempre va a haber emociones para experimentar, ¿sí? Entonces, cuando tú eres bueno regulando tus emociones, eso no significa que no vayas a experimentar ansiedad, miedo, tristeza, soledad, frustración, culpa. Cuando llegue el momento de experimentarlo, lo vas a hacer, ¿ok? Para que no pienses, ay, con el proyecto Ser Mindful, cuando yo sea mindful, ya no va a haber tristeza, o ya no va a haber soledad, o ya no va a haber ansiedad. Voy a ser una persona que todo el tiempo va a estar feliz. No necesariamente, ¿ok? Lo que va a cambiar, lo que aprendes con la regulación emocional es a experimentar esas emociones que le llamamos negativas, entre comillas, de una manera diferente, con toma de perspectiva, observando las emociones, observando los pensamientos, no identificándote con la emoción, con la sensación, con el sentimiento, ¿sí? Pero lo vas a experimentar, ¿sale? ¿Por qué? Porque son emociones que están ahí van a estar ahí durante toda tu vida. Por supuesto, no necesariamente vas a experimentar tristeza o miedo por las mismas situaciones del pasado, sino que va a haber circunstancias nuevas que te van a generar esas emociones y no hay ningún problema en eso, ¿ok? No hay ningún problema en sentir esas emociones porque corresponde a lo que te toca vivir en tu vida, ¿ok? Entonces, aunque seas mindful, ¿sí?, aunque seas experto o experta en regulación emocional, esas emociones van a estar presentes durante toda tu vida y cuando haya que experimentarlas, las experimentas. Sin cortarte, sin vomitar, sin correr, sin escapar, sin evitar, sin tener conductas de seguridad. Te toca vivir la emoción que corresponde al contexto social, a las circunstancias de tu vida, al momento, a la situación, a lo que está pasando en tu vida en ese momento, eso vas a experimentar. Entonces, ser mindful significa, por un lado, que sí, cuando eres mindful, tienes una mayor probabilidad de experimentar emociones positivas, entre comillas lo de positivas, ¿sí? Hay mayor probabilidad que haya paz, armonía, quietud, sacralidad, beatitud, experimentar mayor plenitud, por supuesto que sí, ¿sí? Por supuesto que sí. Es más probable que pases más tiempo de ese lado que del lado de las emociones negativas, entre comillas. Pero también va a haber momentos en tu vida en que vas a experimentar las emociones negativas, ¿sí? Pero cuando lo hagas ya no vas a huir o escapar o evitar de ellas con comportamientos problemáticos de regulación emocional. Vas a poder experimentarlas, sentirlas de una manera adaptativa, ¿ok? Entonces, quería aclarar ese punto. Bueno, ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy, el video de hoy se va a llamar ¿Cómo funciona mi comportamiento? Me interesa mucho que entiendas cuál es la función de tu comportamiento, para que te des cuenta qué es lo que haces,
las consecuencias de lo que haces y cómo puedes cambiar eso, ¿ok? Infortunadamente no tenía pensado grabar este video el día de hoy, así que tengo que improvisar. Tenía pensado grabarlo en el consultorio con el material adecuado, pero vamos a hacer un par de cosas. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a tratar de ser muy explicativo, ¿sí? Vas a hacer una tabla, ¿ok? Vas a hacer una tabla. En la primera columna vas a poner una columna, ¿ok? Vas a escribir situación, ¿ok? Bien. Ahora vas a hacer otra segunda columna y ahí vas a escribir pensamiento. Y en esa misma columna abajo vamos a ponerle o emoción. ¿Ok? Vas a hacer una tercera columna donde le vas a poner conducta. Vas a hacer una cuarta columna donde le vas a poner consecuencias a corto plazo. Vas a hacer una quinta columna donde le vas a poner consecuencias a largo plazo. Y por último vas a poner una sexta columna donde le vas a poner costos o pérdidas, como lo quieras poner. Entonces vas a dibujar una tabla con 6 columnas, ¿ok? Primer columna, situación. Segunda columna, pensamiento o emoción. Tercer columna, conducta. Cuarta columna, consecuencia a corto plazo. Quinta columna, consecuencia a largo plazo. Sexta columna, costo o pérdida, ¿ok? Entonces, ya está. Esa es una tabla. Ok. Ahora, es complicado. De entrada porque no te puedo ver. En segundo lugar porque todo lo tengo que hacer acá. Ok. Ahora, ¿de qué se va a tratar esta actividad? Como ya lo mencioné en el video anterior, es que aprendas a identificar cuáles son los comportamientos problemáticos que tú tienes, ¿ok? En tu vida. ¿Qué comportamientos problemáticos de regulación emocional tienes? Y que te des cuenta cuáles son para que los dejes de hacer. Identifiques cuáles son las consecuencias a corto plazo, a largo plazo y qué cosas estás perdiendo en tu vida. Entonces lo que vamos a hacer es vas a poner en situación vas a poner alguna situación que hayas vivido recientemente, ¿ok? Que algo que haya pasado en esa situación recuerdes, que te haya generado alguna emoción o algún pensamiento que son difíciles para ti, pensamientos o emociones que no quieres sentir, ¿ok? Entonces, en la columna de situación, escribe de manera breve la situación. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Ok? Ok, muy bien. En esa situación, ¿sí? En la siguiente columna, pensamiento o emoción, te voy a pedir que escribas cuando estabas viviendo esa situación, cuando esa situación estaba pasando, qué pensamiento tuviste en ese momento que normalmente no quieres pensar, ¿ok? Ahí escribe el pensamiento que hayas tenido. Ahora, en esa misma columna también puedes poner la emoción. ¿Qué emoción estabas experimentando en esa situación específica? ¿Sí? Tristeza, miedo, ansiedad, asco.
¿Qué sentías en ese momento? ¿Okay? Y también puedes darte cuenta qué sensaciones corporales aparecieron en tu cuerpo. ¿Okay? Entonces escríbelo en esa columna. Muy bien. Ahora, sí, esta es la parte más importante. Ya pusimos la situación, ya pusimos el pensamiento y la emoción que experimentaste en esa situación. Ahora, en el momento en el que tú estabas experimentando esa emoción, ¿ok? Miedo, tristeza, ansiedad, o ese pensamiento que estabas teniendo, ¿qué hiciste? ¿Sí? Si una cámara te estuviera grabando en ese instante, ¿qué te vería haciendo? ¿Sí? ¿Qué hiciste con esa emoción? Si una cámara te estuviera grabando, ¿qué te vería haciendo? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo respondes cuando la emoción y el pensamiento aparecen? ¿Qué fue lo que hiciste? Tiene que ser algo observable. Una cámara tiene que grabar lo que hiciste. Puede ser, me fui del lugar, me fui a dormir, me fui a comer, le llamé a una amiga, vi la televisión, grité, insulté. ¿Qué hiciste inmediatamente después de que aparece esa emoción? Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos la situación, ya tenemos el pensamiento y la emoción, y ya tenemos la conducta también. Ahora lo que vamos a hacer, esta parte es bien interesante. Una vez que hiciste ese comportamiento, lo que sea que hayas hecho, ¿qué pasó cuando tú hiciste eso a corto plazo? ¿Qué pasó con el pensamiento o la emoción o la sensación o el impulso o el recuerdo que estabas experimentando? ¿Okay? ¿Qué fue lo que sucedió con eso? ¿Qué sucedió con eso? La emoción disminuyó, la tristeza disminuyó, la ansiedad disminuyó, el pensamiento, no lo puedo hacer, soy un perdedor o voy a fracasar, se fue, se disipó, desapareció o aumentó. La sensación corporal dejó de estar, el latido del corazón cuando te saliste de ese lugar disminuyó. ¿Qué fue lo que pasó en tu organismo? ¿Mm? ¿O qué fue lo que pasó en el ambiente después de que tú hiciste ese comportamiento? ¿Obtuviste algún beneficio de algo, de alguien? ¿Sí? Entonces eso es lo que vas a notar como consecuencia a corto plazo. ¿Ok? Entonces ya tenemos situación, pensamiento o emoción, conducta, consecuencia a corto plazo. Y ahora vamos a ver la consecuencia a largo plazo, y esta parte es bien interesante. Ahora, es probable que eso que haces a corto plazo funcione para que la tristeza se vaya, para que los pensamientos se vayan, ¿sí? Pero a largo plazo, ¿sí? ¿Qué tan efectivo es eso que tú haces para que ese pensamiento, esa tristeza, ese dolor no regrese? ¿Es efectivo o no es efectivo? O tal vez el dolor, la ansiedad, la tristeza, el miedo regresa con más fuerza. ¿Cómo te va a largo plazo? Y por último, vamos a ver donde dice, en la sexta columna donde pusimos pérdidas o costos, ahí vamos a escribir qué estás perdiendo en tu vida cada vez que tienes ese comportamiento que haces a corto plazo, ¿sí? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué cosas estás perdiendo en tu vida?
¿Cuál es el costo? ¿Cuáles son las pérdidas que tienes? Ese comportamiento que tú haces para escapar, para evitar tus pensamientos, tus emociones, las situaciones. ¿Qué costos, qué cosas estás perdiendo en tu vida? ¿De qué te estás perdiendo cada vez que evitas de esa manera? ¿Qué estás perdiendo en tu vida? Esta parte es muy importante, que te des cuenta qué estás perdiendo en tu vida. ¿Sí? Si yo te tuviera en persona, podríamos hacer esto de una manera impresionante. Esto es algo que todo el tiempo se hace en terapia de aceptación y compromiso, o mejor dicho, en el análisis funcional de la conducta. Todo tiempo los terapeutas de orientación conductual están haciendo este tipo de preguntas. Esto que acabamos de hacer se llama análisis funcional de la conducta. El objetivo es identificar cuáles son las relaciones funcionales entre tu comportamiento y las consecuencias que tienes, ¿ok? Pero aquí lo estás aprendiendo de una manera, pues como lo aprenden, como lo hacemos en terapia, así como las personas aprenden a analizar su propio comportamiento, no como lo hacemos los terapeutas. Entonces te voy a explicar qué es lo que hicimos por si no te quedó claro, ¿ok? Con varios ejemplos para que lo identifiques. Bueno, la primera columna es la situación, ¿sí? La situación siempre va a variar dependiendo de la persona, dependiendo de los problemas conductuales de cada persona, dependiendo de los trastornos psicológicos que las personas puedan tener, ¿sí? Entonces la situación es diferente. Te voy a poner un ejemplo de una persona con ataques de pánico, ¿no? La situación es cuando la persona va a un centro comercial, lo cual es poco probable que hagan porque las personas con ataque de pánico normalmente están en casa, encerradas. Pero bueno, este es un ejemplo nada más. Vamos a imaginar que una persona va a un centro comercial porque tiene que hacer algo, tiene que hacer un pago que es forzoso o obligatoriamente tiene que ir al centro comercial. Entonces la situación para esta persona, ¿sí?, es ir a un centro comercial. Esa es la situación, ¿ok? En la primera columna va ir a un centro comercial. En el momento que la persona entra al centro comercial, ¿sí?, y empieza a ir al lugar al que tiene que ir, se da cuenta que hay muchas personas, que el lugar está lleno de personas. En ese momento, la persona en la columna 2 empieza a tener pensamientos, ¿no? Hay demasiada gente, no voy a poder escapar de aquí, y si me da un ataque de pánico, si me desmayo, ¿quién me va a ayudar? Esos son los pensamientos que tiene en la columna 2. En el momento, ¿sí?, por otro lado, empieza a sentir ansiedad, ¿sí?, y empieza a sentir sensaciones fisiológicas clásicas, taquicardia, sudoración, problemas para respirar, ¿ok? Eso es en la columna 2. Ahora, en la columna 3, en la conducta, cuando la persona empieza a sentir eso, ¿ok?, lo que la persona va a hacer, o en este ejemplo, es inmediatamente va a salir del centro comercial, ya no se va a quedar a hacer los trámites que tenía que hacer, ¿ok? Cuando siente esa sensación o esos pensamientos, o tiene esos pensamientos, la conducta es salir del centro comercial. En el momento que la persona sale del centro comercial, hay consecuencias. La consecuencia a corto plazo es que en el momento que la persona sale del centro comercial, los pensamientos que tenía acerca de que se iba a desmayar, o que iba a morir, o que iba a enloquecer, desaparecen. La emoción, la ansiedad, la taquicardia también se va. A corto plazo, la conducta de salir del centro comercial funciona, ¿sí?, para escapar de pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos que la persona no quiere pensar o sentir. Funciona a corto plazo. Y esta parte es muy importante, que está muy estudiada en condicionamiento operante. Todos los comportamientos, ¿sí?,
que funcionan, los vamos a seguir haciendo. Lo puedes encontrar pues en internet, hay muchísima información como condicionamiento operante, lo buscas de esa forma. Y hay dos conceptos, el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, ¿ok? Entonces, cada vez que tú haces un comportamiento y ese comportamiento funciona para algo, ese comportamiento se va a fortalecer, se va a reforzar, ¿ok? Entonces, cuando la persona sale del lugar, ese comportamiento se refuerza de manera negativa, elimina un estímulo aversivo al momento de salir. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones, la definición de psicopatología desde una perspectiva conductual es reducción y rigidez en el repertorio conductual, inflexibilidad conductual, ¿sí? Entonces, estos comportamientos se automatizan, se sistematizan. Entonces, llega un momento en que las personas utilizamos comportamientos de escape, de evitación de manera automática, ¿sí? Entonces, regresando al punto de la consecuencia a corto plazo, la persona al salir del centro comercial, ¿sí?, los pensamientos, las emociones, las sensaciones se disipan, desaparecen y ya se siente más tranquila, se siente más relajada. Hay un problema muy grande. Entonces, ¿cuál es la consecuencia a largo plazo? La consecuencia a largo plazo es que la persona, cada vez que escapa, cada vez que evita, está perdiendo la oportunidad de aprender, de tener un nuevo aprendizaje, de tener nuevas experiencias que cambien la forma en la que piensa, que cambie la forma en que se relaciona con sus emociones o sus pensamientos. ¿Sí? Entonces, mientras la persona siga evitando los centros comerciales de esa manera o escapando de los centros comerciales de esa manera, la consecuencia a largo plazo va a ser precisamente esta. Así que no va a haber un aprendizaje, que es importante que haya. Alguien está fumando marihuana por aquí. Ya me llegó el olor. Ok. Ya se me fue en lo que estaba. Ok, eso es la consecuencia a largo plazo. ¿Y cuáles son los costos o las pérdidas que van de la mano con las consecuencias a corto plazo? Bueno, la persona en primer lugar está perdiendo la oportunidad, ¿sí?, de aprender a estar en un centro comercial, de aprender a darse cuenta que eso que piensa que va a pasar no va a suceder. Y sobre todo, se está perdiendo de muchas cosas, ¿no? El trámite que tenía que hacerlo ya no lo hizo, ¿no? Y normalmente las personas que tienen ataques de pánico pues pasan mucho tiempo en casa, pasan mucho tiempo en su cuarto, solas, y cuando llegan a salir lo hacen con alguien. Su vida se va deteriorando cada vez más. Entonces es como la consecuencia más importante desde una perspectiva de la terapia de aceptación y compromiso. Las consecuencias no están en la sintomatología que la persona experimente. El problema no son los ataques de pánico, el problema es todos los comportamientos problemáticos de regulación emocional que la persona realiza y que están deteriorando su vida, ¿sí?, y todas las cosas valiosas que está perdiendo en su vida. Entonces, esa es una cadena de cómo funciona el comportamiento con una persona de ataques de pánico. Ahora, este ejercicio aplícalo contigo. Cuando, ¿no?, puedes hacer múltiples análisis funcionales de tu conducta. Yo te puse un ejemplo con una sola tabla, pero tú puedes hacer varias tablas en las que puedas ver cómo funciona tu conducta. Y es tan simple como esto. Simplemente date cuenta qué pensamientos, qué emociones, ¿no?, en qué situación aparecen los pensamientos y las emociones difíciles, ¿sí? Cuando los pensamientos y las emociones difíciles aparecen, ¿qué es lo que tú haces con eso? Y regresamos a lo mismo. ¿Qué es lo que tú haces en presencia de eso? ¿Cómo escapas? ¿Cómo evitas esas emociones? Y si cuando escapas y evitas, ¿qué cosas estás perdiendo en tu vida? ¿Qué cosas importantes estás perdiendo en tu vida? ¿Ok? Y date cuenta cómo eso que tú haces es muy probable. Si eso que tú haces te sirve para escapar o para evitar de emociones dolorosas, a corto plazo ese comportamiento se refuerza de manera negativa y esa es la razón por la que lo sigues haciendo, porque sí funciona
a corto plazo, ¿ok? Para escapar, para evitar. Pero en muchas ocasiones cuando escapamos y evitamos nos estamos perdiendo de cosas que son valiosas en nuestra vida, nos estamos perdiendo de cosas significativas, importantes. Y date cuenta que a largo plazo es muy probable que esos pensamientos, esas emociones inclusive regresen con mayor fuerza, ¿okay? Que sean más grandes. Y date cuenta de todas las cosas que estás perdiendo en tu vida. Cada vez que yo evito, cada vez que yo escapo, cada vez que yo hago una conducta de seguridad, ¿qué cosas estoy perdiendo en mi vida? Estoy perdiendo la oportunidad de aprender a convivir con la emoción, con la sensación. Estoy perdiendo la oportunidad de construir una vida valiosa y significativa que valga la pena ser vivida. Es una frase que dice mucho la gente de DBT, ¿sí? Y todo el tiempo está pasando, ¿sí? Entonces, date cuenta, mediante este ejercicio, cuáles son los comportamientos problemáticos que tú tienes, ¿sí? Entonces, ya estoy teniendo el pensamiento, ya estoy sintiendo la emoción. En ese momento, ¿qué es lo que yo hago? ¿Ok? ¿Qué hago con eso? Y a partir de qué hago con eso, veo cuáles son las consecuencias de mi comportamiento. A corto plazo, a largo plazo, y los costos y pérdidas. Entonces, en esencia es eso. Haces la tabla que ya te expliqué, ¿sí? Y ubicas eso, múltiples situaciones. La tristeza, el miedo, la ansiedad, los pensamientos que ya conoces, y fíjate qué haces cuando aparecen, ¿sí? Y date cuenta que cada vez que escapas y evitas, es muy probable que te estés alejando de lo que es importante para ti. Y ya lo he comentado antes, la gran diferencia entre las personas es qué hacemos cuando los pensamientos y emociones difíciles aparecen. Escapo, evito, salgo corriendo, ¿sí? O me quedo ahí, observo mi emoción, observo el pensamiento y me muevo hacia lo que es importante para mí, ¿ok? Entonces este video te va a ayudar bastante. Igual puedes buscar en internet un libro que se llama Modificación de Conducta, qué es y cómo aplicarlo. Lo puedes bajar de internet. Ahí se explican los conceptos básicos de modificación de conducta para que complementes la información. E igual te voy a poner en la parte de abajo del video un link de un video donde enseño estos conceptos cuando era estudiante de psicología. Hay un par de errores, pero por si lo quieres aprender desde una perspectiva académica, ahí lo puedes checar. Pero en esencia es eso, así es como lo hacemos en terapia. Si yo te tuviera en persona, pues podría hacerte muchísimas preguntas para saber cómo funciona tu comportamiento y sobre todo que tú te des cuenta cómo funciona tu comportamiento. Pero esto es lo más cercano que puedo hacer a través de una pantalla, a través de estos videos, y ya eso es todo. En esencia es ubica cuáles son